Las palmas a nuestro Dios, claro que sí, amén. Señor bendiga, buenos días. Saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Es bueno estar aquí en la casa de Dios en esta mañana, amén. Enviamos un saludo a los hermanos que nos ven a través de la transmisión, diferentes partes de la República Mexicana, del mundo. Un saludo del Tabernáculo de Dios aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, Samalayuca. Amén. Estamos en esta mañana aquí listos para escuchar el consejo de la palabra de Dios. ¿Trajo sus amenes? ¿Trajo su gloria a Dios, sus aleluya? Vamos a usarlos. ¿Trajo sus palmas? Vamos a usarlas. Amén. Aleluya, amén, amén. Vamos a estar tomando una porción de la Biblia mientras me dan el instrumental Monte Calvario, estaba una cruz. Después de leer la palabra de Dios, vamos a tener una breve oración y entramos en la enseñanza de la palabra de Dios esta mañana. Vamos a ir al libro de los Romanos en el capítulo 8. Vamos a hablar, amén, en esta mañana acerca de hijos manifestados. Ese es nuestro tema, hijos manifestados. Romanos capítulo 8, verso 18 y 19. Dicen amén si lo tienen con usted. Muy bien. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a orar y cantamos muy suavemente una estrofa, el coro de este canto antiguo, y nos disponemos a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Vamos a orar, a levantar nuestra mano. Si hay alguna necesidad en nuestro corazón, vamos a levantar nuestra mano al cielo, amén. Vamos a tocar con fe el borde del vestidura de nuestro Señor. Padre, venimos delante de su presencia. Señor, hace muchísimos años, cuando usted estuvo sobre la tierra, una mujer con una necesidad en su vida, Señor, se dispuso y enfrentó y logró vencer todo obstáculo. Señor, la meta de ella era tocar el borde del manto de su vestidura. Señor, y eso trajo a ella sanidad, porque usted dijo: alguien me tocó con fe. Señor, hoy en esta mañana hay manos levantadas, Señor, con fe, Señor, tocando, Señor, una vez más el borde de su manto sagrado, Jesús. Y Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, recibimos también la respuesta a nuestra necesidad. Cada persona aquí o en la audiencia virtual, Señor, que también tiene su mano levantada en señal de fe, Señor, ahora usted descendiendo, Señor, y dándonos gracia delante de su presencia. Oramos que usted bendiga el servicio, bendiga a cada iglesia hermana, bendiga, Señor, a su pueblo, a sus hijos, sus hijas. Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy suavemente una estrofa y el coro, y toman su lugar y entramos en nuestra enseñanza, hijos manifestados. Monte Calvario, por favor. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor.
Pueden sentarse, por favor, pueden tomar su lugar. Vamos a estar partiendo de esta escritura de los Romanos, el capítulo 8 y verso 18, donde el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, está hablando y dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que estemos padeciendo, dice el apóstol Pablo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta palabra manifestación ve trayendo un significado, dándose a conocer los hijos de Dios. Ahora, cuando el apóstol Juan escribe en su primera carta en el capítulo 3, dice el apóstol Juan que ya somos hijos de Dios. En primera de Juan, en el capítulo 3, el apóstol Juan dice: ahora ya somos hijos de Dios. Vamos a primera de Juan, capítulo 3 y verso 2, y dicen amén si lo encontraron. Primera de Juan 3, 2, dice el apóstol: amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si está el sonido muy fuerte, regulen por favor. Si Juan está hablando y dice, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios. Tiempo presente. No dice seremos. No, hoy, tiempo presente, somos hijos de Dios. Pero todavía no se manifiesta. O sea, todavía no se da a conocer lo que seremos. Mire, la escritura, cuando está hablando de la manifestación de los hijos de Dios, está hablando, dice que la misma creación está gimiendo, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, cuando los hijos de Dios realmente nos demos a conocer lo que somos como hijos de Dios. Dice el verso 20 en Romanos 8 y verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mire, la importancia de que nosotros podamos entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros.
ya somos hijos de Dios. Pero todavía no se da a conocer realmente lo que nosotros debemos de ser. Ahora, la Biblia nos insta a que nosotros busquemos entrar al reino de Dios. La importancia de hacernos ciudadanos del reino de Dios. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y verso 33, dice la Escritura que busquemos el reino de Dios y su justicia. En Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Toda bendición será añadida a nuestra vida cuando buscamos el reino de Dios. Ahora, póngale atención lo que el evangelista está diciendo. O sea, busquen primero el reino de Dios. Y lo demás secundario, Dios se encargará de añadirlo. Pero el orden está en buscar primero el reino de Dios. Primero las cosas de Dios. Dios primero, Dios primero, Dios primero. Y entonces Dios se encarga de añadir lo demás a nuestra vida. Amén. ¿Cómo vamos a hacerle para entrar al reino de Dios? Porque el reino de Dios es un reino espiritual. Muy bien. La Escritura nos insta que busquemos el reino de Dios. Voy a hacer aquí un breve dibujo para darles la idea, ¿sí? Cómo es, ¿verdad?, que el reino de Dios debemos nosotros de buscarlo para poder entrar en él. Ahora, ¿cómo vamos a entrar a este reino? Muy bien. En Mateo 4:17 nos dice cómo vamos a entrar a este reino. Y nos enseña que para entrar a este reino debemos de arrepentirnos. Arrepentíos. Dice Mateo 4:17, ¿lo tiene con usted? Y dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir el reino, a decir arrepentíos. ¿Por qué? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir. Arrepentirnos de todo aquello que es pecado y que desagrada a Dios y que destruye nuestros cuerpos. Arrepentíos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, sabemos que hay un reino. Sabemos que para entrar a ese reino tenemos que arrepentirnos. Paso número 1. Muy bien. En ese reino, hay ocasiones que nosotros, cuando estamos sin Cristo y sin esperanza, nos acercamos a ese reino. Nos acercamos. Así lo habla
el Evangelio de Marcos en el capítulo 12 y verso, Marcos capítulo 12, y vamos a empezar a leer, ¿sí? De el verso 32 en adelante para redimir tiempo. Marcos 12, 32. Todo esto se deriva de una pregunta que le hacen a Jesús en ese momento. Marcos 12, 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No andas lejos. Sabes, ¿verdad?, que tienes que entrar en ese proceso para entrar al reino. Entonces no andas lejos. ¿Ve? Es como cuando, usted se acerca a oír el Evangelio, a oír la palabra de Dios. Usted no anda lejos del reino de Dios. Pero usted necesita entrar a ese reino. ¿Por qué? Porque por más que usted se acerque al reino de Dios, usted por sus propias fuerzas, por su propia voluntad, usted nunca va a poder cambiar. Y no es porque no quiera cambiar. Usted quiere cambiar, pero no puede cambiar porque usted no tiene la fuerza para cambiar. Usted necesita que alguien le ayude a cambiar, y ese que puede ayudarle a cambiar a usted es el único que puede romper toda cadena de opresión, de pecado. Se llama Jesús de Nazaret. Él es el único, no hay otro. No hay otro. ¿Ve? Entonces, pudiera recibir algún tipo de terapias en alguna buena asociación, y probablemente eso le pueda ayudar, pero no lo va a cambiar. Hombre, usted sabe que no. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesita arrepentirse. Que usted sepa en su corazón que a usted le puede en su corazón, no solamente porque está pecando contra Dios, porque está usted mismo autodestruyéndose. Lo persigue el pecado, lo persigue la miseria, lo persigue la ruina, lo persigue la enfermedad, lo persigue la desgracia, lo persigue, todo lo persigue. Usted necesita arrepentirse, pedirle perdón a Dios y entrar a este reino, sí, a través del arrepentimiento. Y este reino tiene una puerta, y la puerta se llama Cristo. No se llama iglesia fulana de tal. Se llama iglesia porque luego las iglesias se adjudican que ellos son la puerta, ¿verdad? Y si no entran por la puerta de ellos, creen que la gente no es salva. No. La puerta se llama Cristo Jesús. Amén. Yo soy la puerta, dice Jesús. Luego tenemos cada asociación sobre la tierra que se adjudica que ellos son la puerta. Desde aquí les digo, están equivocados, señores. La puerta es Cristo Jesús. Entonces, hay una puerta. Esa puerta es Cristo. Para entrar por esa puerta se necesita arrepentirse de sus pecados. Ahora, esa puerta sí tiene una llave. Esta puerta tiene una llave, ¿verdad? Y asómbrese, porque estas llaves
o estas llaves se le fueron dadas a un ser humano llamado el apóstol Pedro, cuando a él se le dijo de que se le daban las llaves del reino. En Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16 y verso 19. Dice la escritura en Mateo 16, 19. Ya encontramos el reino. Ya encontramos que en ocasiones la gente no está lejos del reino. Ya encontramos que hay que arrepentirse, tomar el camino del arrepentimiento. Ese camino del arrepentimiento lo lleva a la puerta es Cristo. Esa puerta tiene una llave en Mateo 16, 19. Y a ti daré la llave del reino de los cielos, a Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Autoridad. No confunda. Estas son las llaves del reino de los cielos. Las llaves del infierno y de la muerte, esas las tiene Jesús. Ahora, Pedro tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Qué va a hacer Pedro? Pedro va a abrir la puerta para que entre todo aquel que quiera ser salvo y pertenecer a este reino. En Hechos capítulo 2 del libro de los Hechos, dice la escritura, Hechos capítulo 2 y verso 37, dicen amén si lo tienen. Alabado el nombre de Jesucristo, amén. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos. Ese es el camino, señores. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro abre la puerta, él tiene las llaves. Todo el que quiere entrar al reino, entre. Tiene que venir arrepentido y tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo para que sus pecados le sean perdonados. Muy bien. Ya sabemos cómo entrar al reino. Ahora, todo reino, ¿verdad?, tiene un rey. Y en ese reino, por supuesto, ¿verdad?, que es un reino en el cual existen mandamientos o órdenes. En ese reino, ¿verdad?, allí está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Solamente hay un Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo eso está dentro de este reino. No matarás, no hurtarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Cuando usted entra a este reino, todos esos reglamentos están allí y son para su beneficio. Es para nuestro beneficio. Nos beneficia esos mandamientos. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque esos mandamientos Dios los establece y los establece para que seamos gente de bien aquí en la tierra. Una persona que hurta, que roba, tarde que temprano va a ir a
cárcel. ¿Ve? Y el día, ve, que él salga de allí y su récord ya quedó manchado, doquiera que vaya a conseguir un empleo, un trabajo, le van a tener desconfianza. ¿Por qué? Porque tiene un problema, toma lo que no le pertenece. Entonces, eso le perjudica. ¿Ve? No mentirás. Una persona mentirosa, pues probablemente la primera vez nos engañe, pero la segunda vez difícilmente nos va a engañar. ¿Por qué? Porque se va conociendo que es una persona fraudulenta y se va cerrando las puertas. ¿Ve? Y llega el momento que toca puertas y doquiera está cerrado. ¿Cómo no? Si es una persona mentirosa, es una persona fraudulenta, no es una persona veraz. ¿Ve? Entonces, todos estos mandamientos y otros mandamientos están allí dentro de este reino. ¿Ve? Y son mandamientos que nos benefician. Ahora, nosotros tenemos la ciudadanía mexicana porque nacimos en este país. Amén. México, lindo y querido. Sí, señor. País libre. Amén. No como otros países que ahí están vigilando a la gente con lupa a ver qué anda haciendo y para dónde va y dónde viene y en qué gastó el último penny. No, nuestro México es un México libre. Nacimos aquí, tenemos la ciudadanía de aquí. Si hubiéramos nacido en otro país, tendríamos la ciudadanía de ese país. Si hubiéramos nacido en Israel, tendríamos la nacionalización israelita. Pero nacimos aquí, tenemos esta ciudadanía. Entonces, cuando nosotros nacemos en el reino de Dios, tenemos la ciudadanía celestial. Muy bien. Para que nos den la ciudadanía en otro país necesitamos nacer allí, a menos que sea por naturalización. Pero para obtenerla, ve, originalmente tenemos que nacer en ese país. Para tener la ciudadanía celestial tenemos que nacer en el reino de Dios. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3 y verso 1 en adelante. ¿Cuántos estamos ahí? Muy bien. Había un hombre de los fariseos que se llamaba instrumental muy bajito. entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando de un nacimiento dentro de este reino. No puede ver el reino de Dios. Esta palabra el profeta lo habla. Cuando él dice no puede ver el reino de Dios, es que no puede entender el reino de Dios. Si no nace de nuevo, no puede entender. Es como cuando nosotros, ¿verdad?, estamos batallando con algo por allí. ¿Ve? No se diga hoy en día tecnología. Y estamos allí batallando. ¿Ve? Y ya viene por allí, ¿verdad?, la tercera generación, nuestros nietos, y ya nos sacan del apuro y nos dicen: mire, abuelito, así es este. Y dice uno: ah, ya veo. Pues si siempre miré. No, lo que estoy diciendo es: ya entiendo. ¿Ve? Entonces así es el reino de Dios. ¿Ve? Lo puede ver pero no lo entiende. Si necesita, ¿verdad?, nacer de nuevo, obtener esa ciudadanía celestial para poder entender el reino de Dios. En el verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. La primera vez le dijo no puede ver, o sea, no puede entender. Pero la segunda vez dijo, para que pueda entrar en el reino, necesita nacer de agua y del Espíritu. Necesita nacer de agua, necesita el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de los pecados. Necesita el Espíritu Santo en su vida para que nazca en el reino. Ahora, ya nació en el reino, pero dígame, ¿quién de nosotros nació teniendo 50 años de edad? Nadie. Todos nacemos siendo unos bebés. Todos nacemos siendo un bebé. Entonces, cuando se nace en el reino de Dios, se nace igual. Se nace siendo un bebé. Y un bebé, ¿verdad? Cuando nace en el reino de Dios, tiene que traer un nacimiento sano, para que no tenga alguna deficiencia. Sabe, ¿verdad?, que hay nacimientos, por ejemplo, personas que nacen sin sus manos, personas que nacen sin sus pies, personas que nacen invidentes o sordos, ¿ve?, de nacimiento, ¿ve? Nace la persona, ¿ve?, con un problema en su organismo, y casi siempre la ciencia médica se lo atribuye a alguna deficiencia de alguna célula que en su organismo no se desarrolló. ¿Hasta dónde nos lleva esto a nosotros? Nos lleva al terreno espiritual, donde cuando nosotros somos engendrados por la palabra en ese reino, necesitamos un desarrollo, sí, totalmente natural en nuestro cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, si no hay un desarrollo natural, puede haber deficiencias. Mire la manera como Dios nos hizo de una manera tan perfecta. La ciencia reconoce que el cuerpo humano es una maravilla de creación. ¿Ve? La manera como Dios nos hizo es algo tan perfecto. ¿Ve? El salmista David escribe y él dice, mi embrión, o sea, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, que yo era un embrión, dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Sí, dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos, ¿ve? Y ese embrión formándose de célula sobre célula, de célula sobre célula, ¿ve? Se necesita, ¿ve?, que ese desarrollo sea normal. Porque si no hay un desarrollo normal, entonces va a haber deficiencias. Por eso es que en ocasiones a mamá le dan este tipo de vitamina, le dan esta otra, le prohíben esto, porque necesita que el bebé se forme normal en el vientre de mamá. ¿Ve? Es célula sobre célula de vida. Cuando nosotros sí somos engendrados en el reino de Dios, entonces es palabra de Dios sobre palabra de Dios, palabra sobre palabra para que se vaya desarrollando nuestro cuerpo de una manera normal. Por eso, ve, cuando nosotros venimos a la casa de Dios y el Espíritu de Dios nos habla, ¿sí?, lo que Dios está haciendo es multiplicando las células de vida en nosotros para que vayamos teniendo un desarrollo sano.
porque vamos a nacer en el reino de Dios y necesitamos una ciudadanía celestial. Así lo habló el salmista. Mi embrión vieron tus ojos. Dice la ciencia, ¿verdad?, que la mayoría de los seres humanos solamente usamos uno de los hemisferios del cerebro. Y dicen que los que somos diestros, derechos, usamos el hemisferio izquierdo y los izquierdos usan el hemisferio derecho. ¿Ve? Y hay cosas que la ciencia habla. ¿Ve? Todo eso tiene que tener un funcionamiento perfecto. Cuando Dios nos hizo en su creación, ¿ve?, Dios hizo una creación perfecta en nosotros. A veces nosotros nos enfermamos, ¿ve?, porque no tenemos cuidado con nuestro organismo, porque abusamos de nuestro organismo. ¿Ve? Trabajamos de más, comemos de más o comemos de menos. ¿Ve? No descansamos, comemos alimentos que no nos ayudan, que nos perjudican. Nosotros mismos nos estamos deteriorando, pero Dios nos hizo perfectos. ¿Ve? Cuando Dios nos hizo, ¿ve?, Dios nos hizo de una manera, y casi siempre nosotros hemos visto, porque eso nos han enseñado, sí, que cuando Dios crió al hombre, Dios lo crió acostado. ¿Ve? Y allí dibujan, ¿verdad?, Adán acostado y Dios formándolo, ¿verdad? Dios formándolo, sí. Y eso es lo que siempre hemos creído. Pero asómbrese, sí, cuando Dios está creando al hombre, sí, Dios lo crea de una manera como Él creó la naturaleza. Los árboles no nacieron de arriba hacia abajo, los árboles nacieron de abajo hacia arriba. ¿Ve? Tuve que haber primeramente una simiente, una raíz, y de ahí empezó a formarse el árbol. Dios nos forma a nosotros, y cuando Dios nos forma a nosotros, ¿ve?, nos forma de pie. Y empieza Dios a formarnos, y nosotros venimos desde nuestros pies hacia arriba, no venimos de la cabeza para abajo, venimos de los pies hacia arriba. ¿Ve? Por eso, sí, hay ciertas ciencias que estudian y que dicen que todos nuestros nervios están conectados a los pies. Y la ciencia que domina eso, ¿ve?, desde las plantas de los pies pueden darle descanso a alguno de los órganos de nuestro cuerpo. ¿Ve? Incluso, asombroso, podemos andar cansados de todo el cuerpo y unos buenos masajes en los pies de alguien que conoce nos trae descanso. Porque todo viene desde abajo hacia arriba. ¿Ve? Así nos hizo Dios. Y hay testimonios, ¿verdad?, que lo dejan a uno asombrado de eso. Uno de esos testimonios, escuchaba yo una hermanita que hace muchos años partió con el Señor, y ella por causa de enfermedad le habían cortado sus pies, y lo tremendo de esto es que ella ya no tenía pies y decía que sentía comezón en los pies, en la planta de los pies. Si ya no tenía pies, ¿cómo iba a sentir comezón en la planta de los pies? Porque sus nervios de ella, que iban hasta la planta de los pies, estaban vivos, solamente que fueron cortados. ¿Ve? Entonces, Dios hace una creación perfecta en nosotros y nos empieza a crear de tal manera, sí, para que nosotros tengamos un nacimiento natural en el reino de Dios. Vamos a una escritura del libro de Santiago, Santiago capítulo 1 y verso 18. ¿Cuántos tienen Santiago capítulo 1 y verso 18? Muy bien, vamos a leerlo, si lo tenemos ahí en la pantalla. Santiago 1, 18. Dice la escritura de esta manera. ¿Ve? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Alguna versión por ahí que alguien traiga diferente dice, Él nos engendró por su palabra. ¿Ve? Él nos ha engendrado por su palabra. ¿Qué hizo el Señor?
Un día abrimos nuestro corazón, nos arrepentimos, le pedimos perdón, entramos al reino y entramos siendo unos bebés. El problema es que en ocasiones nos arrepentimos, ¿ve? Y entramos al reino y pensamos que ya todo va a cambiar de la noche a la mañana. No. Usted va a empezar a crecer dentro de ese reino con esa nueva ciudadanía. Un bebé cuando empieza a caminar, ¿ve? Véalo usted cuando empieza a caminar. Siempre alguien nos tuvo que tomar de la mano para guiarnos y dar nuestros primeros pasos. Fue mamá, fue papá, fue la tía, la abuelita. Alguien nos tomó de la mano y nos guió. Pero vea el problema que enfrentamos. Apenas empezamos a dar unos pasos y nos quieren agarrar de la mano y les quitamos la mano porque ya pensamos que ya podemos caminar y correr. Y al rato ahí traemos la frente morada y las narices raspadas. Pero ya sabíamos nosotros caminar y correr. Pues si apenas estábamos empezando. La vida cristiana es algo similar. Amén. Usted entra al reino de Dios, usted nace en el reino de Dios, empieza a caminar y al rato dice, no, ya yo no necesito que el pastor me diga nada. Yo ya lo sé todo. Y al rato Sasa viene con la frente toda levantada ahí. Con la nariz toda raspada. Pues es que apenas empezó a caminar. Así empezamos todos. Así empezamos en la vida cristiana. Es un caminar poco a poco. ¿Ve? Luego nos desesperamos porque a veces los familiares, el cónyuge, los amigos nos dicen, pues y eso que estás yendo a la iglesia. Sí. Cuando yo recién nací en esta vida, yo no me preparaba mis chiles rellenos. Ni tampoco me daban un asado de puerco. Pues me daban leche. Me daban alimento líquido. Pero luego el diablo trata de desanimarnos. No, hombre, pues no, porque estás yendo a la iglesia y mira, no cambia nada. No, pues ahorita no. Pero ya estoy cambiando. Y en algún momento de mi vida voy a ser una persona totalmente transformada por el poder de Jesucristo en mi vida. Palmas a nuestro Dios. Nacemos en el reino de Dios, ya obtenemos la ciudadanía. Si nos morimos no hay ningún problema, tenemos la ciudadanía celestial. Amén. Ya nacimos en el reino. Ahora, ¿qué va a pasar? En ese reino, ¿verdad? Vamos nosotros a empezar a crecer. A crecer. Tenemos que ser educados, tenemos que ser entrenados. Se necesita el entrenamiento. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios. Pero Dios tiene más cosas que nos quiere dar. Pero no nos las puede dar si somos unos bebés. Un día estaba yo visitando a una de mis hermanas aquí en la ciudad del Paso, Texas. Ellos ya partieron con el Señor. Y el niño de ella me dijo que quería ir a la tienda. Y me dijo mi hermana, llévalo a la tienda. Y lo llevé a la tienda y ya agarró cosas allí. Le digo, hijo, ¿traes dinero para pagar? Yo traía, pero le pregunté a él. Me dijo, sí, aquí traigo. Y saca un billete de $50. Lo agarré, lo guardé y ya pagué yo. Cuando regreso a casa le digo a mi hermana, mira lo que traía el niño. Dice, Dios santo, me lo agarró de la cartera. ¿Él qué va a saber de $50? Entonces, Dios no nos puede dar a nosotros más mientras no podamos nosotros llevar un crecimiento sano. Porque luego si Dios nos empieza a dar, ve, y no estamos capacitados, vamos a empezar a tener problemas. Me dirijo al ministerio. Cuando el ministro, ¿verdad?, empieza a recibir alguna aprobación de parte de Dios, ya piensa, ve, que es algo grande. Ya llega el momento que dice, ¿verdad? No, ¿yo por qué voy a barrer en la iglesia?
Si yo soy el pastor. Cuando me vean con la escoba, quítenmela, porque yo soy el pastor. ¿Qué no entienden que yo soy el pastor? El día jueves teníamos un culto allá en Chequina y estábamos haciendo al aire libre y llegamos, ¿ve? Y a sacar sillas. Y yo voy y me meto y saco sillas. Vamos a empezar a sacar sillas. Y el predicador, un evangelista que estaba allí, dice, cuando miré a mi pastor que empezó a sacar sillas, dijo, ¿yo qué estoy haciendo aquí nomás mirando? Para adentro a sacar sillas también. Porque si no estamos preparados, luego se nos sube. Y ya pensamos que somos la gran cosa. Entonces Dios no nos puede dar más. Porque si Dios nos da más, ¿ve? Y no sabemos administrar, va a ser para nuestro perjuicio y va a ser para traer, sí, vituperio a la obra de Dios. Imagínese un evangelista que Dios lo da, le da el don de sanidad divina, ¿ve? Y empieza a orar por sus hermanos y los hermanos sanan y al rato ya les cobra. De una manera muy disfrazada, pero les cobra. Llega al hogar a orar por los hermanos y le dice, pues sí, hermano, nomás que pues ya nos vamos a ver cómo me va porque no tengo nada para cenar en la casa a la noche. Yo creo que me voy a acostar así con el estómago vacío. ¿Qué está diciendo? Pues que le den. Y ya el hermano movido, ¿verdad? Dice, no, pues como que mi hermano va a acostar sin cenar. Tenga, hermano. Pues sí, pero le saca para la cena 2, 3 en el camino. Yo le he dicho a los ministros, nunca hagan eso. Claro que donde yo no lo veo, pues claro que lo hacen. Pero esa escuela no la traen de mí. Entonces, si el ministro, ¿verdad? Apenas Dios le da un don, un ministerio, ¿verdad? Y ya empieza a querer sacar ventaja de sus hermanos, ¿sí? Imagínense si Dios le da más. No, Señor, por orar por los enfermos no se cobra dinero. ¿Por qué? Porque Jesús sanó gratuitamente y nosotros lo que hacemos es orar. El que sana todavía se llama Jesús de Nazaret. El don puede estar en el hombre, pero quien sana es Jesús de Nazaret. Entonces, regresamos, ya entró al reino, ya nació en el reino, pero es un bebé. Ahora, ¿qué necesita? Necesita crecer, necesita ser entrenado, necesita ser educado. Me vino a la palabra de entrenado cuando los niños empiezan a caminar, que les compran esa carriola para entrenamiento, ¿verdad? Para que empiecen a caminar. Necesitamos ser entrenados. El problema es con el Hijo de Dios que entra al reino de Dios, nace en el reino de Dios, pero no quiere ser entrenado. No quiere. Se va a quedar toda la vida siendo un cristiano enano, bajito de estatura, nunca va a desarrollar una vida cristiana sana. ¿Por qué? Porque no quiere entrenamiento. El apóstol Pablo escribe a todos los que ya estamos dentro del reino en Gálatas capítulo 4 y nos dice el apóstol Pablo, entre tanto que el heredero está bebé, es niño, en nada difiere del siervo, aunque sea dueño de todo. Gálatas capítulo 4, dicen amén si lo tienen. Gálatas 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, del sirviente, aunque es señor de todo. El heredero es niño, está bebé, pero es heredero. Sí, pero es un niño. ¿De qué le sirve ponerle la administración en sus manos? No conoce. Entonces no hay mucha diferencia entre él y el sirviente. Pero ¿qué va a pasar con ese niño que ya nació en el reino de Dios? Dice Gálatas capítulo 4 y verso 2.
sino que está bajo tutores y curadores. Esta palabra viene del griego, curadores, administradores. Sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Dijo el profeta, ¿cuál es nuestro tutor? Dios eligió el mejor tutor para nosotros. Envió el Espíritu Santo, que nos acompaña en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, doquiera que andemos, el Espíritu Santo es nuestro tutor. Y cuando vamos a hacer algo incorrecto, ahí está el Espíritu Santo. No lo hagas. No lo hagas. Porque eso va a estorbar para tu crecimiento. No lo hagas. Es nuestro tutor el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Va a crecer y tiene que ser instruido. Y vaya que sí es difícil recibir órdenes. Es difícil recibir órdenes. Imagínense la etapa de un cristiano niño. Imagínense la etapa de un cristiano adolescente. Imagínense la etapa de un cristiano joven o de un cristiano adulto. Según la etapa que vaya creciendo, ¿ve? También va enfrentando retos. Pero tiene que estar allí, ya nació en el reino, y dice Juan cuando escribe su carta, ahora ya somos hijos de Dios. Pero espérense, todavía no llegamos a donde tenemos que llegar. Pero de que vamos a llegar, vamos a llegar. Primera de Corintios capítulo 13 y verso 11. El apóstol Pablo narrando etapa de la vida del cristiano. ¿Cuántos están en Primera de Corintios 13, 11? Dice el apóstol Pablo 13, 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo hablando de etapas de crecimiento del cristiano. ¿Ve? Asombroso cuando el cristiano todavía va en esa etapa, ¿verdad? De hacer berrinches. ¿Sabe en qué etapa se hacen los berrinches? Pues cuando se está niño. Es la etapa, ¿verdad? Por eso es que no nos queda y menos a los ministros andar haciendo berrinches. Porque estamos diciendo en qué etapa estamos. El niño con berrinches quiere arreglar todo. Ya, imagínese a un adulto ya viejo y canoso como nosotros haciendo berrinches, hermano Alejandro. A lo mejor no tardamos en llegar allá, ¿verdad? Pero por lo pronto no. ¿Y por qué hizo el berrinche el hermano? ¿Y por qué ya no viene a la iglesia? No, pues es que ¿tiene un berrinche, hermano? No, hombre, ¿cómo a estas etapas? Yo pensé que ya era un hombre adulto que sabía soportar la situación de la vida y me sale con eso. Que está molesto nomás. Porque el pedazo de pastel de él estaba más pequeño que el del otro hermano. O porque no le sirvieron comida a tiempo. Y eso lo desanimó, por favor. Y usted que me ve a través de la transmisión, usted no puede estar en esa etapa. Usted tiene que pasar esa etapa de berrinchitos. Usted tiene que crecer.
Imagínese su servidor que ya no quiera pastorear nomás porque no me celebraron mi cumpleaños. No, pues chulo pastor. ¿Ve? No. Necesitamos siervos de Dios que soporten la presión. Necesitamos un pastor que tenga el teléfono abierto las 24 horas del día. 365 días al año, 7/24. 24 horas por 7 días y aparte 365. Necesitamos un pastor que cuando le pidan un favor, que lo haga. Aunque cuando él lo pida, no se lo hagan o se tarden en hacerlo. Pero ni modo, es su trabajo, amigo, es su trabajo, pastor. Aguante. Necesitamos un pastor, ¿ve? Como le dijo Jacob al suegro, cuando el suegro le quería cambiar el salario, no, ahora ganas tanto, no, ahora vas a ganar así. Le dijo el yerno al suegro, dijo, oye, de noche, dijo, el sueño huía de mis ojos, dijo, por cuidarte tu rebaño. Pastores con mentalidad moderna, que quieren vacaciones, pagadas, hotel 5 estrellas, viajar en avión, que el día de descanso no lo molesten. No, nosotros necesitamos un pastor que si no tienen que viajar, que le camine, vámonos. Que a la hora que se le llame esté listo, esté dispuesto. Necesitamos gente adulta. Necesitamos cristianos maduros, macizos, fuertes, que puedan soportar, sí, el embate del enemigo. Tiene que crecer el Hijo de Dios. ¿Por qué? Tiene que crecer. Porque, ¿verdad? Tiene que demostrar que está capacitado para lo que Dios le va a dar más adelante. Por eso lo está hablando la Escritura. Juan lo habló. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se manifiesta lo que debemos de ser. Espérese que lleguemos a la manifestación de los hijos de Dios. Espérese que lleguemos allí. Va a ser algo asombroso, algo tremendo en la etapa del cristiano. Pablo se lo dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate. Sígame a Timoteo, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, verso 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire, yo escucho ministros que luego predican cada cosa y me doy cuenta que no conocen la Biblia. No conocen el mensaje. ¿Ve? Nunca han leído la Biblia toda en su vida. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Anoche hablaba yo un tema con los jóvenes. Por cierto, ¿cuántos jóvenes no vinieron? Nomás levanten la mano. No lo voy a poner de pie. Nomás levanten la mano. ¿Cuántos no estuvieron aquí anoche? Bien alto, bien alto, bien alto, bien alto, bien alto. Ok. Gracias. Le estaba hablando yo a ellos anoche
¿verdad? Respecto a lo que es no conocer las Escrituras. Y cuando alguien no conoce las Escrituras, es presa fácil a personas que lo engañen y lo pierdan. Y estábamos hablando de una asociación sobre la tierra que en todos los textos de la Biblia que habla de adorar a Jesús, le cambió, le quitó la palabra adorar a Jesús y le puso rendir homenaje. Y alguien que nunca lee la Biblia, le sirven eso y se lo come. Cuando la palabra de Dios claramente dice, hay de aquel que le quite y le añada. Pero esta asociación se atrevió a quitarle todo donde habla de adorar a Jesús. Se lo quitaron porque ellos no adoran a Jesús. Cayeron en el engaño del diablo, porque el diablo siempre ha estorbado la adoración a Jesús, porque la quiere para él. Desde el cielo ese fue el pleito. Quería ser adorado como Jesús. Y vino a la tierra el diablo y engañó a la gente, quitándole a la gente que adoren a Jesús. Y se atrevió tanto que tuvo que cambiar todas las escrituras donde habla de adorar a Jesús, las quitó y puso rendir homenaje. Logró el objetivo, con esa gente lo logró. Esa gente no adora a Jesús. Cuando Jesús claramente se lo dijo al diablo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, le dijo. Palmas a nuestro Dios, amén. Pero si no lee la Biblia, si no se quema las pestañas, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate para que tu crecimiento sea, sí, manifiesto a todos. Porque tienes que llegar, sí, en ese reino donde fuiste llamado, tienes que llegar a la manifestación de los hijos de Dios. Escuche esto que le voy a decir, voy cerrando. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Marcos capítulo 16, cuando la Biblia dice sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esa palabra de Dios, amén. Nosotros regularmente, siempre que oramos, ponemos manos sobre los enfermos. Y los enfermos sanan. Sí, Señor. Sí, Señor. Los enfermos sanan, en el nombre de Jesús sanan. Pero a lo que me refiero es que cuando usted lee allí, ni siquiera está hablando de orar por los enfermos. Nomás está hablando de imponer manos. Es todo. Y el enfermo tiene que sanar. ¿Hasta dónde Dios nos está llevando con esas escrituras? Nos está llevando hasta la manifestación de los hijos de Dios. Dios es amateur sobre la tierra. Pequeño Dios con D minúscula sobre la tierra moviéndose. Si usted no lo cree, usted no puede llegar a eso, pero yo lo creo. Pequeño Dios con D minúscula, porque con D mayúscula nomás hay uno, el Señor Jesucristo. Pero como hijo de Dios, pequeños dioses sobre la tierra, dioses amateur sobre esta tierra. Que es un Dios amateur, un Dios aficionado, un Dios no profesional. Porque el único profesional con D mayúscula es el Señor Jesucristo. Por eso, cuando usted lee escrituras tales como esta de Marcos 11, de Marcos 16, nomás se trata de poner las manos, el enfermo tiene que sanar. Nosotros oramos, no hay nada malo con eso, pero la Biblia nos lleva solamente a imponer manos y que la persona reciba sanidad. Y recuerdo el testimonio de un ministro anciano que ya partió con el Señor. Dijo un día en casa, estábamos en casa, estaba una de mis hermanas, todos estábamos pequeños, y estaba una de mis hermanas. Dijo, y en eso llegó uno de los pastores a visitarnos. Y dijo mi mamá, qué bueno que vino el hermano para que ore por la niña que está enferma. Llegó el hermano y platicamos, si usted sabe tomar café y platicar de las cosas de Dios y todo eso. Y entonces el hermano dijo, hermanos, pues ya me voy a retirar. Y la hermana le dice, hermano, la niña está enferma. Sí, ¿qué tienes, hija?
Pues tengo gripe, me siento mal. Pues sana en el nombre de Jesús, yo ya me voy. Y la hermana dijo, vaya, para ministrito que me enviaron. Dijo, ni siquiera oró. Al rato la niña estaba sana. El hombre tenía colocación. Sabía lo que estaba haciendo. El profeta habla acerca de esas cosas. Amén. Cuando el Hijo de Dios está llegando, amén, a ese punto de colocación como Hijo de Dios. Qué cosa tan tremenda. ¿Por qué cree que nos interesa y me interesa a mí que el tabernáculo de Dios, amén, pueda ir? Ya entró al reino de Dios, que vaya creciendo, porque vamos rumbo hacia ese punto, a la manifestación de los hijos de Dios. En el mensaje a él oíd, cuando el profeta está predicando este mensaje a él oíd, predicado en el año del 60, él dice, cuando él está tomando su escuela, su entrenamiento, aún él no podía ejercitar toda la autoridad, se está refiriendo al Hijo. Cuando está tomando su entrenamiento, cuando está tomando su escuela, no podía ejercitar toda la autoridad. No lo ha hecho todavía. Él todavía es un hijo, pero no ha sido colocado. Dios colocó en él el vestido de inmortalidad, mostrando que él lo ha recibido. Esa es la cosa que Dios hará a sus hijos aquí en la tierra un día. Lo llamará a un lado, iglesia, si solo le obedeces y te sostienes en la palabra y la crees, y Él colocará dentro de la iglesia, antes de la venida de Jesucristo, Él colocará dentro de la iglesia todos los poderes que Cristo tuvo en Él, estarán en la iglesia. Amén. Yo soy un creyente de eso. En ese día, porque fue lo que Jesús habló. En ese día, sabrán que yo estoy en el Padre en mí y yo en ti. El mismo poder en nosotros. El mismo poder que descansó en Jesucristo, descansa en los hijos colocados en el cuerpo de Cristo. Colocación de un hijo, lo llevó a un cierto lugar, tuvo una ceremonia ante los ángeles y lo colocó posicionalmente, lo que es en el cuerpo de Cristo. Entonces, esa persona tiene la autoridad. Colocación de un hijo. Lo llevó a un cierto lugar, tuvo una ceremonia ante los ángeles, lo colocó posicionalmente, lo que es en el cuerpo de Cristo. Entonces, esa persona tiene la autoridad. Déjeme decir esto. Si puede contarme como un fanático, está hablando el profeta de esta noche en adelante, esa misma cosa de la cual hablo será hecha. Habrá un poder que entrará a la iglesia. Porque luego alguien se lo quiere adjudicar todo al profeta. No, dice que esa escritura fue para el profeta. El profeta no era toda la iglesia. El profeta era parte del quíntuple ministerio. Aquí está hablando de la iglesia somos todos. Esa misma cosa de la cual habló será hecha. Habrá un poder que entrará a la iglesia. Y ahora viene en ese Espíritu Santo. Pues, ¿qué es lo que tengo yo? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tiene usted? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué camina con la cabeza agachada? Pastor, es que usted no sabe el problema que estoy atravesando. ¿Qué interesa la tormenta? Eso no interesa. Puede estar el sol ocultado por las nubes se van a mover tarde que temprano. El sol volverá a brillar otra vez. El mismo Jesucristo que lo sacó ayer a usted del apuro, tiene el mismo poder para sacarlo hoy y para sacarlo mañana. Alabado el Señor, amén.
Levanta tu casa sobre la roca. Hijo de Dios, no somos cualquier cosa. No, Señor. No, Señor. Dijo nuestro profeta, cuando el cristiano más débil dobla rodillas, el diablo tiembla. Tenemos colocación en el cuerpo de Cristo. Yo uso esa colocación que Dios me ha dado a mí, como siervo de Dios, como hijo de Dios, como un pastor, como un obispo. Yo uso esa colocación para trabajar en el reino de Dios y para sujetar los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque ahora viene en ese Espíritu Santo de tal manera que ungirá a la gente, está hablando el profeta, de modo que ellos dirán la palabra y se creará a sí mismo. No hemos visto poder. Eso viene a la iglesia ahora, yo lo sé, es realidad. Día esta montaña sea movida, no lo dudes en tu corazón, pero creer lo que dices acontecerá y puedes obtener lo que has dicho. La colocación de la iglesia en posición, donde la plenitud del poder del Espíritu Santo entra dentro de la iglesia, entonces las bocas de los críticos serán cerradas. Será un corto tiempo, obra corta y rápida. Jesús vino inmediatamente de la montaña y fue derecho al Calvario. Fíjese, no durará largo tiempo, pero estará aquí. Pero ¿cuándo? Hasta que llegue ese momento vamos a querer entrar y crecer rápidamente de la noche a la mañana. No se puede. Necesitamos ahora empezar a crecer. Y el asunto, esto no es nomás para nosotros en el ministerio, es para cada hijo de Dios. Para que usted pueda defender su hogar. Para que usted pueda pelear la buena batalla por sus hijos. Para que usted pueda, amén, levantar el estandarte de la fe en casa y declararse en victoria. Póngase de pie y dejar de estarse quejando. Mucho menos haciendo berrinches. Deje esta etapa atrás. Amén. Crezca. Desarrolle. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que usted lo va a necesitar. Escúcheme, el profeta habla. Hay más cosas que tengo que entrar más adelante. Amén. Pero llega el momento, amén, que vamos a tener que hacer uso de esa palabra. Palabra creativa. Depositada en nosotros a su tiempo despertándose. Pero, ¿verdad? De que viene la manifestación de los hijos de Dios, viene. Amén. Dios escondido en piel. Ahora somos hijos de Dios. El diablo llegó tarde a mi vida. Si llegó para tratar de decirme que no soy un hijo de Dios, llegó demasiado tarde. Y si llega a la vida suya para decirle que usted es un hijo de Dios, llegó demasiado tarde. Ahora somos hijos de Dios. Pero vamos todavía más adelante. Amén. Se acerca el momento de manifestar lo que somos, dice este canto. Amén. Dios escondido en piel. Entrenamiento, sí, hermano, entrenamiento. Se acerca el momento de manifestar lo que somos. Él lo prometió. ahora somos hijos de Dios, pero todavía no llegamos. Pero tenemos que llegar con la ayuda de Dios. Amén. De su ángel. Y ahora sé quién realmente soy. Un hijo de Dios. ¡Sí, Señor! De dónde vengo, Amén. y hacia dónde voy. Soy un hijo de Dios, adoptado
Amén. En el mensaje adopción, mensaje predicado en el año 1960, dice el profeta, toda la creación está gimiendo, esperando por la manifestación de los hijos de Dios, esperando a un lugar donde la enfermedad será levántate. Y será de ese modo, los ciegos recibirán su vista, sordos y mudos. Nosotros oraremos por ellos, nosotros oramos por ellos ahora, pero entonces usted lo mandará. Estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios. Si dijeres esta montaña, no, si yo digo, dice Jesús, sino si tú dices, sea movida y no dudares en tu corazón, lo que necesitamos es adopción. Y estamos en ese camino. Amén. Vamos a dar la bendición de Dios. Y así estamos cerrando transmisión. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que estuvieron conectados. Que Dios les bendiga a los que se conectarán después. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, hermano. Vamos a prepararnos para recibir la bendición de parte de Dios. ¿Estamos listos? Jehová habló a Moisés diciendo, hablaron ya a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yeparekeja Adonai veishmereja. Yair Adonai panaveleja vijuneca. Isa Adonai panab eleja beyashem leja shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Señor, bendigo a mis hermanos, mis hermanas en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Nos despedimos de